Nunca creí que haría esto. Lo siento. Lo siento tanto, Onyx, por todo lo que tuviste que pasar para encontrarme. Tenías razón. Sobre esas cosas. Esas cosas. ¿No son zombies? Si encuentras esto es porque decidí acabar con todo esto. Gracias por buscarme. Adiós, amigo. Cada vez más oyentes advierten que los agentes de Arter y los científicos de Elixir se comportan más como un ejército de contención antes que una fuerza de seguridad biológica. Les tengo aquí una nota de parte de Dragón Oscuro 17. Intenté entrar a mi propio departamento y ellos me sacaron para un chequeo general por un estúpido reporte sobre la plaga roja. Nadie tiene eso aquí, pero aún así ellos nos sacaron a la fuerza como si fuésemos delincuentes. Ahora mismo no sé dónde estoy. Le aseguro que me comunicaré con un contacto del Ministerio de los Derechos Humanos. Nadie puede sacarlo de su hogar impunemente, sea una autoridad o no. Hay protocolos estrictos. Si sus funcionarios electos no luchan por ustedes, entonces puede contar con contenedor rojo. El reportaje del clima indica fuertes lluvias a lo largo de la semana. Recuerde llevar lo necesario con usted. Desde el concretamiento del Tratado de Paz en nuestros tiempos, las discusiones entre Rusia y Estados Unidos han cesado al compartir la fórmula de la cura contra la gripe gris. Se espera que la vacuna Coxsackie llegará al resto del mundo a más tardar finales de este año. El avance de la última generación de las inteligencias artificiales indica que muy pronto cada ciudadano de esta ciudad tendrá un compañero virtual. Así lo afirma la compañía Tecnopol. Salí disparado del callejón detrás de la panadería, donde el olor del pan recién horneado se mezclaba con el asfalto mojado con el humo de los escapes. El primer salto fue instintivo. Apoyé la mano derecha en el capó de un taxi parado en el semáforo y pasé por encima de este. El conductor me miró por el retrovisor con cara de, este cabrón está loco, pero yo ya estaba del otro lado. La calle principal era un río oscuro. Autos avanzaban a paso de tortuga, bocinas furiosas y limpiaparabrisas enloquecidos. No había banqueta usable. El agua amenazaba con llegar casi a los tobillos, así que corrí por el borde, pegado a las fachadas, saltando sobre charcos que parecían lagos pequeños. Un mal paso y acabaría en el suelo como si patinara sobre hielo negro. Giré en la esquina de Reforma y 5 de Mayo. La acera estaba bloqueada por un puesto de comida ambulante que el vendedor había cubierto con una lona negra a punto de romperse. No había espacio para rodear. Aceleré 3 zancadas más, planté el pie izquierdo en el bordillo y salté.
Mi cuerpo se inclinó hacia adelante, mis brazos se abrieron como alas mojadas, aterricé con un splash controlado al otro lado, justo entre dos motos aparcadas. El vendedor me gritó algo que se perdió entre el ruido del agua y el trueno que reventó justo encima. El corazón me latía en los oídos, pero no era solo por el esfuerzo, era esa sensación de estar vivo, de moverme en la ciudad como la electricidad en un circuito. Esquivé a una señora con paraguas que casi me clava una varilla en el ojo. Giré sobre mí mismo para no chocar con un repartidor en bicicleta que patinaba como un lunático, y luego vi la oportunidad perfecta. Delante de mí, una fila de coches detenidos en el semáforo de Insurgentes. Los techos brillaban como espejos negros. Corrí directo hacia ellos, apoyé el pie derecho en el parachoques de un Tsuru plateado, el dueño ni se inmutó, estaba viendo el celular, impulsé el cuerpo hacia arriba y corrí literalmente sobre los capós. 2 pasos en el Tsuru, salto al siguiente, un Volkswagen gris, otro salto al Nissan negro. Cada impacto hacía temblar los coches, la gente dentro me miraba con la boca abierta, como si estuviera viendo un videojuego en la vida real. Bajé del último coche bruscamente, resbalé medio metro sobre el pavimento mojado y tuve que apoyar una mano para no caerme de cara, evité que mi mochila tocara el suelo, la palma me ardía, pero ya estaba de pie otra vez, estaba cerca. La universidad se veía al fondo, las luces de la entrada principal parpadeando entre la cortina de agua. Corrí entre los peatones que se refugiaban bajo los toldos, salté una jardinera llena de flores ahogadas, esquivé un charco que parecía tener vida propia y, por fin, crucé la reja principal justo cuando el reloj del campanario marcaba las 7:58. Entré al edificio, dejaba un rastro de huellas de agua, el pasillo estaba casi vacío. Entré al baño, solo se oía el eco de mis pasos y el goteo constante de mi ropa. Me detuve un segundo frente al espejo, me pasé la mano por el pelo empapado y solté una risa entrecortada. Llegué, mojado, jadeante, con el cuaderno empapado y el corazón a mil, pero llegué, nada me iba a impedir de poner fin a esta pesadilla llamada universidad. Secrets that keep when
Entro al salón y el bullicio de toda la vida me recibe como una ola tibia, era algo a lo que ya me había acostumbrado desde el primer semestre, el sonido de mochilas siendo arrojadas al suelo me sorprendió por un segundo, más que nada por el silencio consecuente en el frente. El escritorio del profesor está vacío. No estaba el maletín, ni la carpeta roja, ni siquiera esa mirada de llegas tarde que suele clavar a los estudiantes que llegan después de él. Me sacudo el agua del pelo como puedo y avanzo hacia mi lugar habitual, cerca de la ventana. Todavía goteo un poco cuando me siento. Estuvo buena la cita con la sirenita porque viene tan mojado. Dice una voz conocida a mi derecha. Ahí estaba él, Darius recostado en su silla con las piernas estiradas hacia adelante como si el salón fuera su sala de estar. Llevaba una camiseta blanca con bordes negros, y un nuevo chaleco de cuero negro porque siempre está estrenando algo nuevo cada semana. Tenía brazos cruzados detrás de la nuca mostrando los bíceps que consiguió en el gym. Lo que más me llamó la atención fue su pelo peinado con ese gel que huele a caro. ¿Cómo es que evito mojarse? La verdad, estuve corriendo por la ciudad ya que hubo un tráfico de lluvia a nivel apocalipsis. Respondo mientras dejo la mochila empapada en el suelo pero teniendo especial cuidado de no lastimar lo que llevo adentro de este. Pensé que el profe iba a estar aquí haciendo fila para torturarnos con su "fírmame aquí para dejar tú enterado del recurso". Darius suelta una carcajada corta y agarra del cuello con su brazo a un compañero que iba pasando, más concretamente al encargado del salón designado. Se quedó atorado en el periférico, le mandó mensaje hace 10 minutos al encargado. Llegó en 20, no hagan destrozo, o sea, nos da media hora de gracia. Bendita sea la diosa de la lluvia. Ja, claro, ¿y tú cómo llegaste tan seco y perfecto? Te recuerdo que tu diosa casi me hace conocer a Nemo allá afuera. Pregunto medio curioso pero él se encoge de hombros con esa naturalidad que parece ensayada, saca de su bolsillo su celular y me muestra la respuesta en forma de icono de aplicación. Uber, el chofer tenía paraguas de esos gigantes, me dejó en la puerta como estrella de cine, hasta me abrió la puerta. Me mira de arriba abajo y suelta una risita. Tú en cambio pareces sobreviviente de naufragio, ¿no tienes impermeable o qué? Se me olvidó. Así que improvisé corriendo creyendo que no me mojaría tanto. Claro, porque tú y yo somos el club de los que improvisamos la vida entera. ¿Y tu día? Pregunto, porque sé que si no lo hago él va a empezar a contármelo de todos modos y con detalles innecesarios. Darius se inclina hacia mí, baja un poco la voz como si fuera a confesar un secreto nacional. Ayer quedé con la morena del gimnasio, la que sube historias en el gym con ese cabello azul corto y esos leggings negros. Te juro, hermano, esta noche la pongo, pero luego me dijo que no le gusta salir a babescar porque prefiere cosas auténticas, y yo pensé, ¿auténticas? ¿Qué? ¿Quiere que la lleve a comer tacos en la banqueta? Que no mame, la vida es para disfrutarla, ¿no? Si no hay placer, ¿pa' qué? Pero si insiste yo, ¿qué puedo hacer? No pienso perder esta oportunidad. Lo miro de reojo. Siempre dice lo mismo con distinto nombre de chica, al menos desde que lo conozco. ¿Y tú qué hiciste? Pasé en vela toda la noche ya que tenía que estudiar para el examen final, así que terminando esto me voy de vuelta a dormir. Darius casi esbozó una sonrisa, casi como si quisiera darme energías para seguir escuchándolo o algo peor, hacerme parte del resto de su día. Yo hoy amanecí sin compromiso y con ganas de gym, hice pecho y hombros, mira. Se levanta un poco la manga para enseñarme sus tríceps. Yo solo asiento, porque, ¿qué más uno puede hacer en estas situaciones? Tú deberías venir más seguido, te ves bien, pero con unos meses de disciplina te pones mamado. Las morras se vuelven locas con estos muchachos. No sé si quiero que se vuelvan locas conmigo de esa manera. Oh, el filósofo, te vas a quedar solo pensando en la lluvia y en ecuaciones diferenciales esta noche mientras yo me estoy divirtiendo. Es que nunca vas a cambiar, viejo. Tal vez, digo, y miro por la ventana. El agua resbala en hilos gruesos por el vidrio y el cielo gris parecía amenazar con volverse más oscuro y dar una lluvia todavía aún más fuerte que la ya vista. Pero al menos cuando corro bajo la lluvia no necesito que alguien más me diga si valió la pena o no. Se queda callado un segundo, cosa rara en él, luego suelta una risa suave, casi sincera. Eres un rarito, pero aún así te estimo, cabrón. En ese momento se escucha un murmullo en el pasillo, pasos apresurados, una puerta que se abre con fuerza.
El profesor entra sacudiéndose el paraguas como si el paraguas tuviera la culpa de todo. Sonreímos al mismo tiempo, cómplices. Media hora de gracia se acabó, pero ¿valió la pena la charla? Lamento la demora, un loco estuvo saltando por encima de los autos y me hizo tirar el café en mi camisa, no sé quién fue pero sí sé que es de esta escuela, y si no tuviera un examen que dar ya lo estaría buscando, pero por el momento empiecen a sacar lápices y una hoja en blanco, las van a necesitar. El timbre final sonó como un suspiro colectivo. Salimos del salón en manada. El profesor ya había desaparecido por el pasillo con su maletín como si huyera de nosotros, o tal vez simplemente quería evitar el bloqueo en la puerta por una pared humana. El examen fue terrible. Improvisé algunas respuestas que sonaban razonables. Sentía un alivio por saber que la mayoría de las preguntas pude responderlas con procedimiento. Al menos sabía que no me iba a hundir del todo, no en mi último semestre. Los pasillos están llenos de personas sacudiéndose el estrés como perros mojados. La lluvia sigue cayendo afuera, pero ya no con furia. Ahora es un murmullo constante contra las ventanas altas. Darius camina a mi lado con ese paso relajado de quien sabe que el mundo le debe algo. Oye, filósofo. Dice de pronto, bajando la voz aunque nadie nos presta atención, incluso se pegó a mí para que lo escuchara claramente. Tengo un encargo para ti. Nada heavy, pero necesito que seas algo discreto. Lo miro de reojo. Siempre empieza así cuando quiere algo. ¿Qué clase de encargo? Se detiene junto a un cartel, cruza los brazos y me clava esa mirada de, confía en mí, que soy yo. Una entrega simple, un paquete pequeño que hay que llevar a un lugar en el centro esta tarde. Te pagan bien, como 800 rioles por el trabajo. Tú corres rápido y no haces preguntas tontas. Perfecto para ti. Frunzó el ceño. Entrega de un paquete, suena a cliché de película mala, un cliché que en la vida real me puede llegar a meter en problemas muy serios. ¿Qué hay en el paquete? Se encoge de hombros con esa naturalidad que me irrita y me divierte al mismo tiempo. Era casi como si no le importase. Francamente no lo sé. No pregunté. El tipo que me lo pidió dijo que era confidencial, pero nada ilegal. Solo quiero un trabajo discreto. Tú sabes, cosas de negocios rápidos. ¿Qué dices? Te ayudo a planear la ruta si quieres. Quise abrir la boca para responder que no me convence, que prefiero no meterme en más trabajos misteriosos aunque paguen bien, cuando una voz suave pero clara corta el aire detrás de mí y que casi me congelo el alma. Onyx. Me giré de golpe y ahí estaba ella. La reconocí al instante por su cabello castaño corto, un poco ondulado en las puntas, que le llega justo por encima de los hombros. La luz del pasillo, enmarcados por unos lentes de armazón delgado de color negro. Llevaba una sudadera roja oversize y jeans oscuros, mochila colgando de un solo hombro. Sonreía con esa calidez que siempre me descoloca y mataba internamente. Hola. Respondí, mi voz sale más ronca de lo normal estando con ella. Me aclaro la garganta y trato de tomar aire para intentar tranquilizarme. Darius saquea una ceja, mirándome a mí y a ella de vuelta, como si acabara de descubrir un chisme jugoso. Luz se acerca un paso, ignorando por completo la presencia de Darius. Debí salir del salón. ¿Cómo te fue el examen? Porque yo, creo que dependí demasiado de mi suerte en la última pregunta. Río bajito, nervioso, siempre soy un poco torpe con ella. No es que no sepa hablar, es que con Luz siento que cada palabra podría romper algo invisible que hay entre nosotros. Dios, cómo agradezco llevar puesto un cubrebocas que esconde mi cara de nerviosismo. Sobreviví. ¿Y tú? Más o menos. Se ajusta los lentes con el dedo índice, un gesto que ya me sé de memoria. Oye, ¿tienes un rato después? Pensé que podíamos ir por un café o algo. La lluvia ya está más calmada ahí. No sé, me debes una plática decente desde hace rato. Darius suelta una risita baja y me da un codazo disimulado. Parece ser que tienes planes mejores que mi encargo. Lo fulminé con la mirada, prácticamente le dije con un solo gesto, usted cállese que luego iré por ti, pero Luz ya está esperando mi respuesta, con esa paciencia que me hace sentir que quizás, solo quizás, no todo está perdido, que podía retomar las riendas de esto. Miro el pasillo, la gente pasando, la luz grisácea que entra por las ventanas, luego la miro a ella. Claro, café. Suena genial, digo, y por primera vez en el día siento que no estoy resbalando del todo.
Vamos por ese café. El paquete puede esperar, diría eso último en voz baja a lo que Darius resopló divertido. Te dejo con tu deuda, filósofo. Avísame si cambias de opinión. Se aleja silbando, dejándonos solos en medio del pasillo que empieza a vaciarse. Luz sonríe más amplio, con esos ojos que parecen tener brillo propio y siento que, aunque siga lloviendo afuera, algo dentro de mí empieza a relajarse. Salimos del edificio principal y el aire fresco nos golpea de inmediato. La lluvia ha bajado a un chisgueteo suave, casi tímido, como si se avergonzara de haber hecho tanto escándalo antes. Caminamos por el sendero de adoquines que cruza el campus, pasando entre los árboles que todavía gotean. Luz camina a mi lado con las manos metidas en los bolsillos de la sudadera, los lentes un poco empañados por el cambio de temperatura. Vamos a la cooperativa. Tienen el mejor café y pan de chocolate que haya probado, dice ella, señalando con la barbilla hacia el edificio bajo de ladrillo rojo al fondo. Sonrío sin poder evitarlo. Siempre me ha encantado la mezcla del chocolate con el café y ahora con el olor de tierra mojada sería aún más agradable. Llegamos en unos cuantos pasos. El lugar está medio vacío a esta hora, solo un par de mesas con techo ocupadas por gente con laptops y auriculares. Nos sentamos junto a la ventana que da al patio interior. Pido 2 cafés de olla y un par de conchas. Ella se quita los lentes para limpiarlos con el borde de la sudadera y, cuando los vuelve a poner, me mira directamente. Entonces, ¿te gustaría hablar de cuando nos vimos por primera vez? Siento que el estómago se me contrae un poco. Claro que me acuerdo. Demasiado bien. Fue en el auditorio chico en orientación de primer semestre. Estabas parada al fondo con un cuaderno en la mano, anotando todo lo que decía el coordinador como si fueras a sacar examen de eso. Luz suelta una risa corta, sorprendida. ¿En serio te acuerdas de eso? Yo solo recuerdo que de repente sentí que alguien me veía fijamente, volteé y ahí estabas tú, pálido como si hubieras visto un fantasma. Pensé, ¿este sujeto se va a desmayar o algo? Me río bajito, avergonzado. Mi rubor esta vez no podría ser ocultado por mi cubrebocas. De esto no. Es que... no sé, fue raro. Te vi y sentí como si el tiempo hubiera retrocedido, como si la realidad me dijera, ¿la recuerdas? ¿No es así? Aunque no fuera posible, por supuesto. Dije esto último con tartamudeo, trataba de mostrarme seguro pero simplemente no pude hacerlo. Mis manos se aferraban al café caliente para calmarme. Me puse nervioso, me sudaron las manos, y creo que me quedé mirándote como idiota unos 10 segundos seguidos. Ella apoya la barbilla en la mano, mirándome con curiosidad genuina. ¿Y luego, qué pasó? Que yo recuerde, decidí que no iba a ser un acosador espeluznante. Al día siguiente recuerdo que te vi en el salón de cálculo teniendo problemas con los ejercicios de cálculo integral. Me senté cerca, no hablé mucho al principio, solo empecé a ayudarte. Te pasaba apuntes cuando faltabas, te explicaba los ejercicios que no entendías, me ofrecía para los trabajos en equipo aunque no me tocaran. Creo que lo hice para tener una excusa para estar cerca sin tener que decir nada directo. Luz se queda callada un momento, procesando, luego sonríe suave, casi con ternura. Siempre pensé que eras así con todo el mundo, el chico callado que ayuda a quien sea porque le sale natural, pero... ¿era solo conmigo? Solo contigo. Con los demás intento ser educado, pero contigo era intencional. Quería que supieras que podías contar conmigo. Trago saliva pesadamente. Ella baja la mirada a su café, da una vuelta lenta con la cucharita. Nunca lo supe. Pensé que eras un buen amigo, y luego, cuando dejaste de hablarme de golpe, me dolió. No entendía qué había hecho mal. Ahí está, el nudo que llevo meses cargando. No hiciste nada malo, digo rápido, casi atropellándome. Fue mi culpa, me asusté, sentí que me estaba enganchando demasiado, que si seguía así iba a terminar diciendo algo que no pudiera retirar, y en lugar de hablarlo como persona normal, me alejé. Como cobarde. Silencio. Solo el ruido lejano de la máquina de café y el golpeteo suave de la lluvia en el techo. Luz suspira, pero no de enojo, era de alivio.
Gracias por decírmelo ahora, aunque haya pasado tiempo. No te odio por eso, ¿sabes? Solo me confundió, pero verte hoy, corriendo bajo la lluvia como si nada, con esa cara de yo que vivo, me hizo pensar que quizás valía la pena intentarlo de nuevo, sin deudas, sin culpas. Solo platicar, como antes, pero mejor. Siento que algo dentro de mí se afloja, no siento que desaparece la deuda, pero sí que se hace más ligera. Suena bien, mejor que bien, dije, y esta vez mi voz sale firme. Ella sonríe, esa sonrisa que ilumina los ojos naranjas detrás de los lentes. Entonces, ¿me sigues ayudando con los proyectos? Porque el de física cuántica me está matando. Río, aliviado. Siempre, pero esta vez te advierto, si me pongo nervioso otra vez, es porque me estás viendo tú a mí. Luz se ríe con ganas, y por primera vez en mucho tiempo siento que la universidad, la lluvia, el café y todo lo demás está exactamente donde debe estar. La charla fluyó fácil, como si hubiéramos quitado una costra vieja y hubiéramos dejado piel sana en su lugar. Luz está contándome sobre un profesor nuevo que pone exámenes sorpresa con preguntas que parecen acertijos zen, yo asiento y escuchando atentamente, riendo en los momentos justos. De pronto, algo se mueve dentro de mi mochila. Al principio pienso que es mi imaginación, tal vez el viento o quizás un viejo proyecto de electrónica olvidado allí adentro, pero no. La mochila, que dejé abierta en el suelo junto a mi silla, se sacude un poco, un ronroneo bajito, casi inaudible, sale de ahí. Luego, una patita gris con pequeñas manchas blancas asoma por el borde, tanteando el aire como si midiera el mundo. Luz se calla a media frase y abre sus ojos con sorpresa. Eso es. Antes de que termine, el cachorro entero emerge, pequeño, del tamaño de una mano adulta, pelaje gris con rayas más oscuras, orejas puntiagudas y unos ojos verdes enormes que parpadean confundidos por la luz repentina. Sale con calma, estira las patitas delanteras sobre el borde de la mochila como si estuviera saliendo de una siesta larga, y luego se sienta ahí, mirándonos a los dos con esa dignidad ridícula que solo tienen los gatos pequeños. Me quedo congelado un segundo, completamente incrédulo. ¿Desde cuándo? Murmuro, más para mí que para ella. Luz se inclina hacia adelante, fascinada. Es un gatito, ¿lo traías ahí todo el tiempo? Asiento lentamente, todavía procesando. Lo encontré esta mañana. Antes de llegar a la universidad estaba acurrucado en un callejón en la calle cerca de la panadería, empapado y temblando. La lluvia caía a chorros y el pobre maullaba tan bajito que casi no lo oí. No podía dejarlo ahí, así que lo metí en la mochila, le puse una playera vieja mía para que estuviera seco y seguí corriendo. El gatito da un paso torpe hacia la mesa, olfatea el aire y luego se sienta de nuevo, mirándome fijo como si dijera, ¿y ahora qué, humano? No hizo ni un ruido en todo el camino, digo, todavía incrédulo, es decir, corrí esquivando charcos, saltando coches, pasando semáforos en rojo. Y este pequeño ahí dentro, calladito, ni un maullido, ni un arañazo. Pensé que se había quedado dormido o que se había escapado en algún momento sin que me diera cuenta. Luz estira la mano con cuidado, palma hacia arriba, el gatito la huele, duda un segundo y luego frota la cabecita contra sus dedos. Ella suelta un aullo bajito que me hizo sonreír. Es muy valiente, aguantó todo eso sin quejarse, como tú, que llegaste empapado pero entero. El gatito empieza a ronronear fuerte, ahora que está despierto y cómodo. Se acomoda en el borde de la mochila, con la cola colgando como un signo de interrogación. ¿Cómo se llama? No le he puesto nombre todavía, solo lo llamé pequeño, al menos hasta que se me ocurra algo mejor. ¿Qué tal, lluvia? ¿Porque lo salvaste de ella? ¿O Rayo? ¿Porque aguantó el aguacero como campeón? Rayo me gusta, suena fuerte para un gato tan pequeño. El gatito maulló por primera vez desde que salió, un maullido corto, casi como un sí, ese nombre está bien. Luego salta con torpeza al regazo de Luz, se hace bolita y cierra los ojos. Ella lo acaricia despacio, y me mira por encima de su cabeza peluda. Creo que ya se adaptó a ti. Me quedo mirándolos a los dos, ver juntos a la chica de lentes, y al cachorro que aguantó una odisea urbana sin quejarse me producían una sensación de ternura. Afuera, la lluvia había parado del todo, el cielo empieza a aclararse en tonos grises neutros. Parece ser que hoy dos seres de la tormenta terminaron bien.
Digo, medio en broma. Luz le sonreía a Rayo y este ronronea más fuerte en respuesta, como si estuviera de acuerdo. El sol ya se había escondido detrás de la niebla espesa que suele bajar desde el mar cuando llegué a la puerta de mi departamento. Rayo iba acurrucado dentro de la mochila abierta, con la cabecita asomando apenas, olfateando el aire salado que siempre se cuela por los pasillos del edificio viejo de la colonia Puerto Niebla. Nuevo anochecer olía a humedad, a algas y a algo indefinible que la gente aquí llama el aliento del océano. Yo solo lo llamaba costumbre. Subí las escaleras de concreto del 6º piso, saqué la llave con una mano mientras con la otra sostenía la mochila para que el gatito no se cayera. Abrí la puerta y el frío del interior me recibió como un viejo conocido. El departamento era relativamente pequeño. Sala, cocina, un baño y una habitación donde cabía la cama y un pequeño escritorio. Dejé la mochila en el suelo con cuidado. Rayo salió trotando, suyo. Se subió al sillón raído y se hizo bolita en el cojín que siempre huele a mi cabeza. Sonreí un poco, pero mi sonrisa desapareció cuando vi el sobre blanco pegado en la puerta por dentro. No necesitaba abrirlo para saber qué era. Lo arranqué. Era la factura de la renta. El número en rojo me miró fijo. 8.200 rioles. Vencida hace 3 días. El aviso de desalojo en letra pequeña debajo, como un recordatorio amable de que la ciudad no espera. Suspiré y me dejé caer en el sillón junto a Rayo. El gatito maulló suavemente y se acercó a frotarse contra mi pierna. Le rasqué la cabeza distraído. Parece que vas a tener que disculparme estos momentos, campeón, murmuré. Pero para dejar de preocuparme, necesito plata. Demasiada. El trabajo de Darius volvió a mi cabeza como un zumbido molesto. Un paquete pequeño, discreto, 800 rioles. No sonaba la gran cosa. Pero era pagar la renta o empezar a buscar departamento en las afueras, donde la sal de mar y la niebla se mezcla con el olor a basura, donde los perros ladran casi toda la noche. Encendí el televisor con el control remoto que ya tenía las pilas medio muertas. La pantalla mostró el canal local, el canal 6, con el noticiero de las 8 p.m. La presentadora, una mujer de mirada seria y pelo recogido en un moño apretado, hablaba con esa voz calmada que usan cuando las noticias son todo menos calmadas. Y en el reporte más reciente de esta noche, la policía confirmó el hallazgo de un cuerpo sin identificar en el muelle abandonado de la Bahía Sur. El cadáver presentaba marcas rituales en el pecho y las manos, consistentes con los símbolos que han aparecido en al menos 7 casos similares en los últimos 3 meses. Las autoridades descartan por ahora la participación de pandillas conocidas y apuntan a una posible conexión con grupos sectarios que operan en las zonas bajas de Nuevo Anochecer. Se recomienda a la ciudadanía evitar circular solo después del anochecer en colonias como Niebla Baja, Puerto Olvidado y el Malecón Viejo. Vecinos aseguran haber escuchado cánticos extraños en las noches de luna nueva. La superstición local habla de ofrendas al mar para calmar la ira del océano. La policía pide cooperación ciudadana y advierte que cualquier persona que haya visto algo sospechoso debe reportarlo de su cuenta. Apagué el televisor de golpe. El silencio del departamento se sintió más pesado de repente. Rayo levantó la cabeza, me miró con esos ojos verdes enormes y maulló una sola vez, como preguntando, ¿qué pasaba? Me pasé la mano por la cara. El encargo de Darius, 800 rioles, discreto. Miré la factura otra vez, luego al gatito, luego a la ventana, donde la niebla ya lamía los vidrios como dedos pálidos. No me gusta, dije en voz alta, aunque no había nadie más que Rayo para escucharme. Pero si no hago algo, en 2 semanas vamos a estar los dos en la calle, y esta ciudad no es amable con los que duermen afuera. Rayo se acercó y se subió a mi regazo, ronroneó fuerte, como si intentara convencerme de que todo iba a estar bien. Saqué el celular del bolsillo, el mensaje de Darius seguía ahí, sin leer desde la tarde. Escribí rápido, antes de que me arrepintiera. Oye, el encargo, sigue en pie. Necesito el dinero. Pero dime exactamente a dónde y a qué hora. Nada de sorpresas. Envié. El celular vibró casi de inmediato.
El mensaje decía: sabía que ibas a cambiar de opinión, 10 p.m., esquina de Malecón y calle del Faro. Tranquilo, es fácil, y trae tu mejor calzado, los vas a necesitar. Apagué la pantalla de mi celular y me quedé mirando a la ventana donde la niebla se espesaba. Nuevo anochecer nunca duerme del todo, y yo, al parecer, tampoco lo haría. Rayo ronroneó otra vez, ajeno a todo. Ojalá yo pudiera estar en tu lugar. Me quedé un rato más en el sofá, con el celular todavía en la mano y la pantalla apagada. El mensaje de Darius ahora flotaba en mi cabeza como una niebla que no se disipa. 10 de la noche, esquina de Malecón y calle del Faro. El Malecón viejo no es lugar para paseos nocturnos. Toda la ciudad lo sabe. Ahí donde las luces de los faroles se ahogan en la niebla y el mar golpea los pilotes como si quisiera romperlos. Donde la gente dice que a veces se oyen pasos que no tienen dueño, y donde los cuerpos con símbolos en la piel aparecen flotando boca abajo. Tragué saliva, el corazón me latía fuerte con ese miedo frío que se te mete en el estómago y no sale. Rayo maulló desde mi regazo, como si notara que algo andaba mal. Le pasé la mano por el lomo, sintiendo el ronroneo vibrar contra mi palma. Eso me ayudó un poco. Cerré los ojos un segundo. Respiré hondo, como cuando corro y el aire me quema los pulmones. Lo hice lento por la boca. 1 vez, 2, 3. Si soy inteligente, nada debería salir mal, me repetí en voz baja. Es solo una entrega, entregar y largarme, no abrir el paquete. No hacer preguntas, no quedarme más de lo necesario. Darius no me metería en algo que me vaya a joder del todo, ¿verdad? No estaba del todo convencido, pero la factura de renta seguía ahí en la mesa, mirándome con su número rojo. Y Rayo necesitaría comida de verdad, y yo necesitaba un techo donde dormir con seguridad. Abrí los ojos, el departamento seguía igual de silencioso, salvo por el tic-tac del reloj de la pared y el golpeteo lejano de las olas contra el malecón, que se oía incluso desde aquí. Está bien, dije en voz alta, más para mí que para el gato. ¿Vamos a comer algo? Me levanté con cuidado para no tirar a Rayo, fui a la cocina, donde tenía un fregadero oxidado, una estufa de 2 hornillas y un refrigerador que zumbaba como si estuviera agonizando. Abrí la puerta del refrigerador y el frío me golpeó en la cara. Dentro había poco, medio litro de leche, un paquete de atún en lata que compré hace semanas, por si acaso, arroz sobrante de ayer y un par de huevos. Saqué el atún y el par de huevos, abrí el atún con el abrelatas que chirriaba como uñas en pizarra. El olor a pescado inundó la cocina al instante. Rayo apareció en la puerta, orejas paradas, cola erguida como antena. Tranquilo, campeón. Esto es para ti. Puse la mitad del atún en un plato hondo viejo que decidí usar como comedero improvisado. Lo dejé en el suelo. Rayo se acercó olfateando, dio una lamida cautelosa y luego atacó como si no hubiera comido en días. Ronroneaba mientras masticaba, con los ojos entrecerrados de placer. Sonreí un poco. Verlo comer así, tan concentrado y feliz, me quitó un peso de encima. Al menos por ahora, él estaba bien. Para mí preparé algo simple. Arroz recalentado con 2 huevos fritos encima. Lo hice en la sartén más pequeña, con algo de aceite y sal. Mientras chisporroteaba, miré por la ventana de la cocina. La niebla ya había tragado las luces de la calle de enfrente. Solo se veía un halo amarillo difuso alrededor de los faroles. El huevo quedó con la yema medio líquida, justo como me gusta. Lo serví en un plato, me senté en la mesa chueca de la sala y empecé a comer despacio. Rayo terminó su atún, se lamió los bigotes con cuidado y saltó a la mesa. Se sentó frente a mí, mirándome fijo, como si esperara que le contara mis planes. No te preocupes, le dije entre bocado y bocado. Cobro y vuelvo, ¿y si algo se pone raro? Corro más rápido, siempre corro rápido. El gatito maulló una sola vez, corto y afirmativo, y luego se acurrucó contra mi brazo. Comí en silencio, escuchando el mar y el zumbido del refrigerador. El miedo seguía ahí, acurrucado en el fondo del pecho como Rayo en mi regazo, pero ya no me ahogaba tanto, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía algo por lo que volver a casa.
El reloj en la pared marcaba las 9:03 p.m. cuando me levanté del sofá. Rayo todavía seguía acurrucado en el cojín, respirando tranquilo, como si supiera que yo estaba a punto de hacer algo estúpido y prefiriera no enterarse. Me metí al cuarto, abrí el armario que crujía como si tuviera artritis y saqué lo único que tenía sentido para esta noche: nuevo anochecer, ropa negra, pantalón de mezclilla oscura, sudadera con capucha negra que ya tenía un par de agujeros en las mangas, tenis deportivos negros con suela gruesa que había comprado en oferta hace un año, todo lo más discreto que poseía. Me miré en el espejo rajado del baño. Parezco un extra de película de bajo presupuesto, pensé, pero en esta ciudad, pasar desapercibido en la noche es mejor que verse bien. Abrí el cajón de la mesita de noche. Ahí estaba el destornillador de punta plana, el más largo que tenía. Lo metí en el interior de la manga izquierda de mi sudadera, con el mango hacia afuera para poder sacarlo rápido. No era un cuchillo, no era una pistola, pero al menos era algo con lo que podía golpear o clavar si las cosas se ponían feas. Me sentí ridículo al admitirlo, pero no lo suficiente como para sacarlo. Luego vino la parte del disfraz. Saqué el gafete falso que había hecho hacía meses para un proyecto de la universidad. Fondo negro, logo improvisado de Canal 6, equipo de fotografía, mi foto pegada con cinta adhesiva y un nombre inventado: Adam Rivera, fotógrafo independiente. Lo colgué del cuello con el cordón negro que venía incluido. En la otra mano metí la cámara de bolsillo, una vieja Olympus digital que todavía funcionaba si le dabas palmadas suaves. Parecía real desde lejos. Desde cerca, bueno, nadie se acerca demasiado en el malecón de noche. Me detuve en la entrada del departamento. Afuera se oía el rumor constante del mar y el viento que arrastraba la niebla por las calles. Rayo me miró desde el sillón, ojos verdes brillando en la penumbra. No tardó, pequeño, solo haré algo estúpido, le dije en voz baja, como si él fuera a creerme. Si no vuelvo, come el resto del atún mañana. El gatito solo parpadeó lento. Cerré la puerta con llave, 2 vueltas, y empecé a bajar las escaleras. 6º piso. Cada escalón bajo mis tenis se sentían pesados. El pasamanos estaba frío por la humedad que siempre sube desde la planta baja. Pasé por el 3er piso donde vivía la señora que siempre deja la puerta entreabierta y huele a incienso quemado. Pasé por el primero, donde el foco del pasillo parpadeaba como si estuviera a punto de morir, y luego la calle, las farolas de pavimento resbaladizo. El aire olía a sal, a gasolina vieja y a algo que no supe identificar. Caminé rápidamente hacia la avenida principal, capucha puesta, manos en los bolsillos. La cámara colgaba contra mi pecho como un amuleto inútil. El trayecto al centro no era corto. Tenía que cruzar 3 colonias, pasar por el puente sobre el canal de desagüe que siempre huele a podrido, bordear el mercado nocturno donde venden mariscos y amuletos extraños, y luego bajar por la cuesta del malecón hasta la esquina de calle del Faro. Corrí un poco cuando pude, troté cuando no. Cada vez que pasaba bajo una farola, sentía los ojos de la ciudad en mí. Las ventanas oscuras de los edificios viejos parecían observarme. Un par de perros callejeros curiosos me siguieron un tramo, al menos hasta que les arroje algo de comida que les compre de un puesto de tacos. En la mitad del camino me detuve un segundo, justo debajo del puente del canal. El agua negra corría abajo, lenta y espesa. Saqué el celular, revisé la hora, 9:37 p.m. Aún tenía tiempo. Respiré hondo. El frío me llenó los pulmones. Solo entrega, luego corre, vuelve a casa con Rayo y compra algo de tiempo para la renta. Me dije a mí mismo, ajusté el gafete falso, levanté la cámara como si estuviera listo para tomar fotos de la niebla, y seguí. La ciudad nocturna se abría ante mí como una boca oscura, esperando ver si yo era presa o solo un mensajero más que pasaba de largo. Yo solo quería pasar inadvertido. Llegué a la esquina de Malecón y calle del Faro a las 9:58 p.m. La niebla era tan espesa que las luces de los faroles parecían bolas de algodón sucio flotando a media altura. El frío para ese entonces ya se había vuelto bastante fuerte. El mar golpeaba los muelles con un ritmo lento y pesado, como un corazón moribundo que no quiere dejar de latir. El punto acordado no era exactamente una esquina como me lo imaginaba. Era un callejón ancho que salía justo detrás del edificio abandonado de la vieja aduana marítima, un espacio público que de día servía para que los vendedores ambulantes hicieran sus tratos con el cliente.
Algunos instalaban sus puestos de fritanga, otros de animales o de amuletos, pero de noche se convertía en un túnel de sombras transitable solo por quien tuviera prisa o mala suerte. Ahora estaba desierto, o eso parecía. Me detuve al borde del callejón. Revisé el celular. Ningún mensaje nuevo de Darius. Solo el último suyo, de hace unas horas, el cual decía: te paso la foto del paquete en un rato, tranquilo, es fácil. Avancé despacio. Mis tenis apenas hacían ruido sobre el pavimento húmedo. Al fondo del callejón, pegada contra la pared de ladrillo cubierto de musgo, estaba aquella caja. No era un sobre o una bolsa, ni siquiera un maletín discreto, era una maldita caja de madera oscura, del tamaño de un banquillo pequeño o una caja de herramientas grande, tallada con marcas geométricos que parecían moverse si los mirabas por demasiado tiempo. La tapa estaba asegurada con 2 correas de cuero gastado y un candado pequeño que parecía más decorativo que funcional. No había etiquetas, o un remitente, ni nada que dijera algo. Me acerqué. Lo tomé en mis brazos y el peso me sorprendió. La levanté con una mano sin esfuerzo alguno. Era ligero. Demasiado ligero para su tamaño, como si estuviera vacía, o como si lo que había dentro no pesara para este mundo. Y entonces lo sentí, un zumbido bajo, no en los oídos, no en el aire, sino dentro de mi cabeza. Susurros. No eran palabras que reconociera, eran sílabas que se retorcían en un idioma que jamás escuché, que se deslizaban unas sobre otras como serpientes en agua oscura. Cuanto más cerca estaba de la caja, más claros se volvían. No entendía nada, pero el sonido me producía una inquietud que se me metía en los huesos, como frío que no viene del aire. Dejé caer la caja y retrocedí un paso. Los susurros bajaron de volumen, pero no desaparecieron del todo. Se quedaron ahí, en el fondo de mi mente, esperando. Me acordé de golpe de lo que Darius me había dicho en el pasillo de la universidad, cuando todavía era de día y todo parecía un favor fácil. Necesito que lo recojas en la tarde. Cosas de un negocio rápido. En la tarde. Miré la caja otra vez y una tormenta de preguntas se formó en mi cabeza. ¿Por qué seguía aquí? ¿Por qué no la habían recogido antes? ¿O era que la habían dejado a propósito para alguien como yo? ¿Por qué ataba tan a la vista? Saqué el celular con la mano libre, marqué el número de Darius, un tono, 2, 3, buzón de voz. ¿El número que marcaste está fuera de servicio o fuera de cobertura en este momento? Carajo, susurré. Y entonces los escuché, pasos, no uno, varios, venían del extremo opuesto del callejón, donde la niebla era más densa, voces bajas, murmurando en ese mismo idioma que no entendía, pero que ahora sonaba más cerca, más real. El destello de una linterna pequeña barrió la pared a unos metros de mí. No me habían visto aún, pero estaban cerca, demasiado cerca. Me puse nervioso, miré alrededor. A mi espalda, la salida al malecón principal. A la derecha, una escalera de metal oxidado que subía a los techos bajos de los almacenes abandonados. A la izquierda, un callejón más estrecho que desembocaba en las calles internas de Puerto Olvidado, donde la niebla se enredaba en los cables eléctricos y los perros callejeros ladraban a la nada. Recogí la caja susurrante. No había tiempo para dudar. La metí dentro de mi mochila, la ajusté contra mi espalda como si fuera una mochila escolar cualquiera. El zumbido en mi cabeza se intensificó un segundo, luego se calmó de la nada. Corrí hacia la escalera de metal. Subí los peldaños de 2 en 2, sintiendo como la estructura temblaba bajo mi peso. Arriba, el techo era plano y resbaladizo por la humedad. Me agaché detrás de una chimenea vieja y miré hacia abajo. 4 figuras envueltas en capas oscuras, o tal vez solo sudaderas con capucha, entraron al callejón. Uno de ellos se detuvo frente al lugar donde había estado la caja, se agachó, tocó el suelo con los dedos, como si oliera algo. Otro levantó la vista hacia los techos. Me quedé inmóvil. El corazón me latía tan fuerte que temí que lo escucharan. Uno de ellos habló. Era una voz ronca, en ese idioma extraño. Los demás asintieron, luego se dispersaron, 2 hacia el malecón, 1 hacia el callejón estrecho, y el último se quedó mirando hacia arriba, directo a mí. No me vio, o eso quise creer. La oscuridad de la noche hacía difícil verme, pero supe, en ese momento, que las cosas solo empezaban a complicarse. Yo solo podía pensar en una cosa: correr más rápido que nunca.
El sectario que se había quedado mirando hacia arriba permaneció inmóvil, hasta que un rayo me delató. En cuanto sus ojos se clavaron en mi silueta contra el cielo nocturno, empezó a correr. No gritó, ni llamó a los otros, solo corrió, directo a la escalera de metal oxidado que yo acababa de subir. El ruido de sus botas resonó como disparos en la noche. Un segundo relámpago partió el cielo en dos. La luz blanca iluminó todo por un segundo, casi marcando el comienzo de una persecución. Vi la niebla espesa que se arremolinaba como humo vivo, los techos planos y resbaladizos de los almacenes abandonados, las antenas torcidas como dedos acusadores, y luego, la oscuridad volvió más negra que antes. La lluvia regresó de golpe, no como antes, sino con furia, gotas gruesas, casi sólidas, que golpeaban el techo de lámina como miles de uñas. En segundos estaba empapado otra vez, el agua resbalando por mi cara y metiéndose en los ojos. Corría como sabía hacerlo, zancadas largas, respiración controlada, pisadas firmes en cada superficie antes de impulsarme al siguiente techo. Salté el hueco pequeño entre dos edificios, 1,5 metros de vacío que se sintió como un abismo, aterricé rodando para absorber el impacto y seguí. La mochila con la caja rebotaba contra mi espalda, miré de reojo hacia atrás, él seguía ahí. El sectario había subido al techo en menos de 10 segundos. No era rápido como yo, pero era perseverante. Sus movimientos eran torpes pero decididos. Saltaba sin miedo, se resbalaba en la lámina mojada y se recuperaba con una mano en el borde, se levantaba y seguía. Llevaba la capucha echada hacia atrás por el viento. Bajo la luz fugaz de otro relámpago vi su cara, pálida, ojos hundidos, boca abierta en una mueca que no era exactamente humana. Corría como si no sintiera el cansancio, como si la lluvia y la niebla fueran parte de él. No podía dejar que me alcanzara. Bajé por una escalera de emergencia que colgaba precaria sobre un patio interior lleno de basura y charcos. Resbalé en el último peldaño, caí de rodillas en el pavimento mojado, pero me levanté de inmediato. El callejón estrecho que daba a Puerto Olvidado estaba a 20 metros. Corrí hacia allá, zigzagueando entre contenedores oxidados y bicicletas abandonadas. La lluvia me cegaba, pero tenía una noción de las calles. Entré al laberinto de Puerto Olvidado. Calles angostas, cables eléctricos colgando como telarañas, faroles que parpadeaban intermitentes. La gente aquí no duerme temprano. Había luces encendidas en ventanas altas, música ranchera saliendo de una cantina abierta, un par de borrachos discutiendo bajo un toldo roto, gente, testigos. Ruido, era exactamente lo que necesitaba. Me metí entre la multitud que salía de la cantina. Un grupo de hombres con chamarras de cuero y gorras mojadas me miró raro, pero nadie me detuvo. Giré a la izquierda en la calle de los puestos de mariscos cerrados, luego a la derecha por el pasaje que olía a alcohol y cloro. La lluvia seguía cayendo a cántaros, convirtiendo el suelo en un espejo negro donde se reflejaban las luces de neón y los relámpagos. Volví a mirar atrás. Él seguía, a unos 30 metros, empujando a la gente sin disculparse, avanzando con esa misma determinación ciega. No corría tan rápido como antes, la multitud lo ralentizaba, pero no se detenía. Un relámpago iluminó su silueta, la capa empapada pegada al cuerpo, los brazos extendidos como si quisiera agarrarme del aire. El corazón me latía en los oídos, pero la fatiga todavía no me había alcanzado. Había corrido bajo tormentas peores, había esquivado coches en avenidas llenas, había llegado a la universidad con el cuerpo temblando pero entero. Podía seguir. Giré en la esquina de la plaza del mercado nocturno. Ahí había más gente. Vendedores que todavía recogían sus puestos bajo la lluvia, compradores tardíos con paraguas rotos, un grupo de chicos con celulares grabando el aguacero como si fuera un evento. Me mezclé entre ellos, bajé la capucha un poco más para que no me reconociera de lejos, me quité la mochila y la dejé detrás de unos botes de basura cerca mío, fingí mirar un puesto de pulseras de concha como si estuviera comprando, esperé, los segundos se estiraron, otro relámpago, y ahí estaba él, al borde de la plaza, girando la cabeza, buscando. La lluvia le caía por la cara, pero no parpadeaba. Sus ojos recorrieron la multitud, pasaron por mí, y siguieron. No me había visto, o tal vez sí, y decidió que no valía la pena armar escándalo con tanta gente alrededor. Francamente no lo sé. Se quedó quieto un momento, como olfateando el aire, luego dio media vuelta y se perdió en la dirección opuesta, hacia el malecón. No me moví hasta que pasaron 5 minutos más.
La lluvia seguía cayendo, pero el trueno ya se alejaba. Saqué el celular, temblando un poco por la adrenalina. Ningún mensaje de Darius, solo la hora, 10:27 p.m., y un pensamiento que no podía ignorar. Si el sectario me había encontrado tan rápido, quizás la caja no era solo un paquete, quizás era algo que ellos querían de vuelta, y yo acababa de robárselas. Me quité la capucha una vez me puse debajo de un toldo de una tienda de pescado, respiré hondo y empecé a caminar hacia el sur con la mochila en mano. Me dirigí a las calles más iluminadas del centro. No sabía a dónde llevarla todavía, pero sabía una cosa, no podía volver a casa con esto, no todavía. Salí de la plaza del mercado nocturno con pasos cautelosos, tenía la mochila ajustada contra la espalda como si llevara diamantes en esta. La caja dentro susurraba todavía, un murmullo constante que se mezclaba con el golpeteo de la lluvia en el pavimento. Se colaba directamente en mi mente, como un eco de un sueño que no quería despertar. Miré atrás una vez más. La multitud se disolvía bajo el aguacero, los vendedores recogían sus lonas empapadas, nadie que pareciera seguirme. Pero en esta ciudad, la paranoia es como la niebla, siempre está ahí, envolviéndote sin que la invites. Empecé a caminar hacia el centro, no sabía exactamente dónde dejar la caja. Darius no había dado detalles, solo un mensaje de texto que decía, te lo diré cuando la tengas. Un mensaje que ahora parecía una promesa vacía. Mi celular seguía sin señal, o quizás él lo había apagado, así que fui a la única referencia que tenía. Dirección sur, hacia el corazón de la ciudad, donde las luces eran más brillantes y las calles más anchas, donde quizás podría encontrar un lugar para dejarla sin que me vieran, o al menos un teléfono público para llamar a alguien. ¿A quién? No lo sabía. Luz no era una opción, la policía, tal vez, pero ¿y si la caja era algo peor que un secreto? La lluvia había bajado de intensidad, pero no se había ido del todo, caía en hilos finos y constantes, como lágrimas de un cielo que no podía parar de llorar. La niebla, en cambio, se había espesado, subiendo desde el mar como humo de un incendio invisible. Se enredaba en las farolas de hierro forjado que bordeaban las calles, convirtiendo cada luz en un halo difuso y amarillo que apenas iluminaba un par de metros adelante. La luna asomaba a ratos entre las nubes rotas, un disco plateado y borroso que proyectaba sombras largas y distorsionadas en los adoquines resbaladizos. Era una luna llena, o casi. En esta ciudad, la gente decía que las lunas llenas despertaban lo que duerme en las profundidades de uno mismo. Yo sinceramente nunca había creído en eso hasta esta noche. Caminé por la calle de los Suspiros, una arteria estrecha que serpenteaba desde Puerto Olvidado hacia el barrio de los suburbios. Los edificios a ambos lados eran altos y viejos, de piedra gris manchada por el salitre del mar. Fachadas con balcones oxidados donde colgaban tendederos con ropa que goteaba bajo la lluvia, ventanas con persianas entreabiertas que dejaban ver siluetas moviéndose como fantasmas. Oí un violinista tocando desde algún piso alto, una melodía triste y entrecortada que se perdía en la niebla, era casi armonioso. Pasé por una tiendita de amuletos y de hierbas que seguía abierta a pesar de la hora. El letrero de neón rojo parpadeaba, protección contra el abismo, y adentro una mujer me miró fijo mientras pasaba, como si supiera lo que llevaba en la mochila. No me detuve, reflexioné mientras caminaba, el agua resbalaba por mi capucha y se metía por el cuello de la sudadera. Me estaba metiendo en problemas graves con una secta. En serio esperaba que no. Los símbolos en las noticias, los ojos del abismo, los cuerpos en el muelle. ¿Y si esta caja era parte de eso? El sectario que me había perseguido no parecía un ladrón común. Corría con una determinación que no era humana, como si estuviera poseído por algo más grande. Si era una secta, ¿qué querían? ¿Un ritual? ¿Un sacrificio? La caja susurraba en mi cabeza, palabras que no entendía pero que me hacían sentir observado, como si miles de ojos invisibles me siguieran desde la niebla. Si me atrapaban, ¿qué me harían? ¿Terminaría como esos cuerpos, con marcas en la piel y flotando boca abajo en el agua oscura? Pero, ¿y si me deshacía de ella? ¿Podía tirarla al canal que cruzaba la siguiente calle? El que olía a algas podridas y basura acumulada. ¿O dejarla en un basurero detrás de la panadería cerrada que olía a levadura vieja? Sería fácil, soltar la mochila, correr y olvidar, pero algo me detenía. Los susurros se intensificaban cada vez que pensaba en eso, como una advertencia. ¿Y si la caja era más que un objeto? ¿Y si deshacerme de ella invocaba algo peor?
En esta ciudad, la gente es culta pero muy supersticiosa, creen en maldiciones que se pegan como la niebla, en espíritus que te siguen si tocas lo que no debes, y si al tirarla me ponía una diana en la espalda. Peor aún, ¿y si Darius estaba metido en esto? Si hacía esto, ¿acaso lo traicionaba? Quizás él me buscaría, o quizás la secta ya sabía quién era yo. La renta parecía un problema ridículo comparado con esto. Doblé por la avenida de Los Apagados, una calle más ancha que bajaba en cuesta hacia el centro. Aquí la niebla era como un velo vivo, arremolinándose alrededor de mis piernas como si intentara enredarme. La luna se reflejaba en los charcos que se formaban entre los adoquines irregulares, creando espejos plateados que se rompían con cada pisada. Pasé por el parque de las estatuas de los primeros aventureros que llegaron a este país, donde figuras de bronce de marineros miraban al vacío con ojos vacíos. Un par de vagabundos estaban acurrucados bajo un banco, me vieron pasar. Uno murmuró algo sobre el mensajero del fondo, y se santiguó. No supe si era por mí o por la luna. La lluvia se intensificó un poco, golpeando los techos de lámina de las casitas bajas que flanqueaban la avenida. Oí perros ladrando a lo lejos, un eco que rebotaba en la niebla como si viniera de todas partes. Un auto pasó lento por la calle paralela, faros cortando la oscuridad como cuchillos. Paso de largo sin detenerse en ningún momento. Juraría ver varios perros adentro junto al conductor. El centro estaba cerca ahora. Se veían las luces más brillantes del bulevar principal, el rumor de tráfico nocturno, el neón de los bares y farmacias que nunca cierran, pero el camino se sentía eterno. Cada paso era como una decisión de no dar vuelta atrás. Los susurros en mi cabeza cambiaron de tono. Ahora sonaban levemente, ya casi se habían vuelto silenciosos. No sabía si relajarme o ponerme más nervioso, o al menos lo estaría si no tuviera mil preguntas en la cabeza. ¿Acaso tenía problemas graves con la secta? Sí, probablemente. ¿Tendría problemas mayores si la soltaba? Tal vez. Pero una cosa era clara, esta noche, la niebla, la lluvia y la luna eran mis únicos compañeros fieles. Ellos no juzgaban, solo seguían, envolviendo la ciudad en su abrazo frío y eterno. Llegué al borde del bulevar, el corazón latiendo fuerte. Ahora venía lo difícil, decidir qué hacer con la caja. Llegué al borde del bulevar principal con la respiración todavía acelerada, aunque la caminata larga había calmado un poco el pulso desbocado de la persecución, no era suficiente para quitarme de la mente aquel rostro del sectario. El bulevar era hermoso con esos faros eternos que se extendían ante mí como una arteria iluminada en medio de la oscuridad. Había dos carriles en cada sentido, farolas altas de hierro forjado que proyectaban conos de luz azulada sobre el asfalto mojado, y un carril central peatonal flanqueado por bancas de metal y palmeras inclinadas por el viento constante del mar. La lluvia había vuelto a ser como siempre, como si la ciudad estuviera untada de aceite. La niebla se arremolinaba baja, a la altura de las rodillas, y la luna, ahora casi llena, colgaba sobre el horizonte del océano como un ojo plateado que vigilaba sin parpadear. Caminé por la acera derecha, manteniendo el paso constante pero no apresurado. La gente nocturna empezaba a aparecer, parejas que se besaban bajo los toldos de los cafés cerrados, un repartidor en moto eléctrica que pasaba zumbando con el casco empañado, un grupo de estudiantes con mochilas empapadas que reían fuerte y se empujaban entre sí. El neón de los bares y farmacias de 24 horas parpadeaba en tonos rojos, azules y verdes, reflejándose en los charcos como manchas de pintura derramada. Olía a salitre, a humo de cigarrillo y a comida frita lejana de algún puesto que se resistía a cerrar. Pero ahora el sonido era más rítmico, casi como una melodía baja que intentaba sincronizarse con mis pasos. Me detuve un segundo frente a un escaparate de una librería antigua, libros del pasado y otros misterios, donde un maniquí con gabardina vieja sostenía un tomo abierto con símbolos que se parecían sospechosamente a los de la caja. Me alejé rápido, seguí avanzando unos 100 metros más, pasando por el kiosco de periódicos cerrado y la estatua oxidada de un marinero que señalaba al mar con un dedo roto. Fue entonces cuando lo noté, no era uno, eran varios. Primero pensé que era paranoia, pero no. 3 figuras vestidas de negro, trajes oscuros, gabardinas largas que les llegaban casi a los tobillos, caminaban a mi ritmo, uno a cada lado de la acera y otro unos pasos atrás, como si formaran una escolta invisible. No corrían, no gritaban, solo caminaban.
con la misma determinación fría que había visto en el sectario del tejado, pero ahora más organizada, más profesional. Sus rostros quedaban ocultos bajo los sombreros de ala ancha y el cuello levantado de las gabardinas. La niebla y la llovizna les ayudaban a fundirse con las sombras. Miré de reojo al de mi izquierda, alto, hombros anchos, manos metidas en los bolsillos de la gabardina. El de la derecha mantenía la distancia exacta, como si hubiera medido los pasos. El de atrás, simplemente estaba ahí, una presencia constante. No intentaron alcanzarme, no me gritaron que me detuviera, solo seguían, empujándome sutilmente hacia adelante, como perros pastores que guían al rebaño sin ladrar. El corazón me subió a la garganta otra vez. Miré alrededor. El bulevar seguía vivo, pero nadie parecía notar nada extraño. La gente pasaba de largo, absorta en sus celulares o en sus conversaciones. En esta ciudad, la gente aprende a no mirar demasiado. Giré a la izquierda en la siguiente esquina, esperando despistarlos. Ellos giraron también, sin prisa. Intenté acelerar, ellos aceleraron lo justo para no perder distancia. Era como si supieran exactamente a dónde iba antes que yo. Al final del bulevar, donde la avenida se estrechaba y empezaba a subir ligeramente hacia el barrio de las luces rotas, vi el letrero, un neón rojo y azul que parpadeaba intermitente. Arrecife Negro, un bar viejo, de esos que existen desde antes de que la ciudad obtuviera su nombre. Fachada de madera oscura, ventanas empañadas por el humo y el calor interior, puerta de vaivén con un farol oxidado colgando encima. Nunca había entrado, pero lo conocía, era el lugar favorito de mi abuelo, un lugar de marineros retirados, de tipos que hablaban poco y bebían mucho, de reuniones que nadie comentaba al día siguiente. Los tres sujetos se detuvieron cuando llegué a la puerta, no me empujaron, solo se quedaron ahí, formando un semicírculo suelto detrás de mí, como esperando que yo entendiera la invitación. Miré la puerta, miré atrás, la luna se reflejaba en un charco justo frente a la entrada, y por un segundo juré que el reflejo de la caja en mi mochila se movía solo. Respiré hondo, el aire olía a cerveza rancia, tabaco y sal. Empujé la puerta de vaivén, el calor y el humo me golpearon de inmediato. Música de jazz suave salía de un viejo tocadiscos en la esquina, mesas de madera oscura, taburetes altos, barra larga con botellas iluminadas con expositores que las hacía ver como si tuvieran brillo propio desde atrás. Había unas 10 personas adentro, un par de hombres jugando cartas en silencio, una mujer solitaria con sombrero fedora mirando su vaso, un bartender con tatuajes que subían por el cuello limpiando un vaso con calma. Y al fondo, en una mesa apartada bajo una lámpara de luz ámbar, estaba Darius, sentado con las piernas cruzadas, un cigarrillo entre los dedos, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Me miró directo, tan calmado y relajado como alguien que se fue a tomar una cerveza con un amigo después de un día largo de trabajo un sábado por la noche. ¿Llegaste, filósofo? Siéntate. Tenemos que hablar de ese paquete que traes en la espalda. Detrás de mí, la puerta se cerró con un golpe suave. Los tres sujetos de gabardina entraron también, pero no se acercaron, se quedaron cerca de la salida, como guardianes silenciosos. Me senté despacio al lado de Darius, aguantando las ganas de estrangularlo con mis manos, sintiendo que la noche acababa de dar un giro que no había visto venir, y que, quizás, ya no había forma de correr de esto. Me senté en la silla frente a Darius con la resignación de quien sabe que ya no hay salida limpia. La puerta de vaivén se había cerrado detrás de mí con un golpe sordo, y los tres hombres de gabardina se habían colocado en posiciones estratégicas. Uno junto a la barra, otro cerca de la salida trasera, el tercero apoyado contra la pared, como si fuera parte de la decoración oscura del lugar. Huir ahora sería ridículo. Correría 3 pasos y me interceptarían sin esfuerzo. La única diferencia real era que mi, entre comillas, amigo, el mismo que me había metido en esto con una sonrisa y un cuestionable, es fácil, filósofo, parecía estar del lado de ellos. Darius dio una calada larga al cigarrillo, expulsó el humo hacia el techo y me miró con esa expresión de quien acaba de ganar una apuesta consigo mismo. Llegaste antes de lo esperado, te felicito. Pensé que ibas a tardar más en decidirte a venir. Ponle un oscuro y tormentoso el carnal, invito yo. Señaló con la barbilla al bartender, un tipo corpulento con tatuajes que subían por el cuello como raíces negras. El bartender asintió sin decir palabra y empezó a preparar la bebida. Ron oscuro, licor de café, un chorrito de algo que olía a especias quemadas y un toque de tormenta en forma de hielo negro que crujía al caer en el vaso.
Cuando lo deslizó hacia mí por la barra, el líquido giraba en remolinos casi hipnóticos bajo la luz ámbar. Lo miré pero no lo toqué. No estaba en una situación donde emborracharme pareciera una buena idea. El alcohol nubla la cabeza, y yo necesitaba cada neurona alerta. Darius se encogió de hombros, divertido. No te culpo, yo tampoco bebería si estuviera en tus zapatos. No es un mal tipo, o tipa, no sé, pero no es precisamente la persona más paciente del mundo, y créeme, no quieres hacerla esperar más de lo necesario. Antes de que pudiera responder, el bartender se inclinó sobre la barra. Su voz era grave, como grava rodando por un tubo. Tanto su postura como la mirada que tenía me dejaba en claro que era una persona bastante dura, pero incluso él entendía que con quien sea que estuviese abajo era alguien con quien no hay que jugar. Sube las escaleras de atrás, la puerta del fondo, baja, no toques nada que no debas tocar, y no tardes. La persona que te espera no repite las cosas 2 veces. ¿Abajo? No fue una sugerencia, no lo fue en absoluto, eso fue una orden disfrazada de consejo. Su rostro de seriedad casi me hacía desear estar muerto. Miré a Darius, él levantó su propio vaso en un brindis silencioso. Suerte, carnal, la vas a necesitar, y oye, si sales de esta, me debes una explicación larga con cervezas, de las buenas. No respondí, solo me puse de pie. Los 2 hombres de gabardina que estaban más cerca se movieron al mismo tiempo, como si hubieran ensayado el gesto 1000 veces. Uno se colocó a mi izquierda, el otro a mi derecha. No me tocaron en absoluto, pero su presencia era suficiente para guiarme, o empujarme hacia la puerta trasera del bar, una de madera oscura con un letrero desviado que decía, privado, solo personal autorizado. Bajamos unas escaleras estrechas de metal que crujían bajo el peso. La luz se volvía más tenue con cada escalón, de ámbar a naranja opaco, luego a un rojo sucio que parecía sangre diluida. El aire abajo era más pesado, olía a humedad antigua, a moho, a cera quemada y a algo metálico que no quise identificar. Los susurros de la caja en mi mochila hace rato que desaparecieron, por lo menos ya podía sentir la cabeza más clara. Al final de las escaleras había una puerta de hierro reforzado, entreabierta. Del otro lado se filtraba una luz azulada, fría, como la de un acuario profundo. Uno de los hombres de gabardina empujó la puerta con la palma abierta. El otro me indicó con un gesto de cabeza que pasara. Entré. La puerta se cerró detrás de mí con un clic definitivo. Adentro, el sótano era más grande de lo que esperaba. Paredes de ladrillo expuesto cubiertas de musgo negro, mesas largas de madera oscura, sillas vacías que parecían haber sido colocadas para una reunión que nunca ocurrió. En el centro, bajo una lámpara colgante que oscilaba apenas, había una figura sentada de espaldas a mí. Capa larga, sombrero echado de lado, manos enguantadas sobre la mesa. No se movió al oírme entrar, pero supe que me había sentido llegar. Había un silencio absoluto. Luego, una voz suave, casi melódica, salió de la figura sin que girara la cabeza. Has tardado, mensajero, pero has llegado. ¿Eso es lo que cuenta? Me quedé quieto en el umbral, sintiendo que el sótano se cerraba alrededor de mí como una tumba, y supe que la noche acababa de volverse mucho más larga. La figura bajo la lámpara colgante se giró despacio en la silla de madera tallada, como si el movimiento mismo fuera un lujo que se permitía pocas veces. La luz azulada la iluminó de lleno y, por un segundo, el sótano pareció congelarse. Era una mujer, no cualquier mujer. Cabello negro corto, un par de aretes dorados colgando a los lados de la cabeza, piel pálida casi translúcida bajo el maquillaje impecable, ojos amarillos que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Vestía un traje sastre negro de corte impecable, chaqueta entallada con solapas anchas, camisa de seda blanca. En la solapa izquierda, un broche pequeño, una rosa de obsidiana con espinas que parecían reales, elegante. La reconocí al instante. Ella era Yudam. Las noticias la habían dado por muerta hacía 6 meses. En un operativo fallido en el Puerto Viejo, hubo un tiroteo cruzado entre facciones rivales y la policía. Encontraron un cuerpo carbonizado en un almacén, identificado por joyas y un tatuaje en la muñeca. Era la tercera en la lista de los más buscados del bajo mundo de Nuevo Anochecer. O lo había sido, porque ahora estaba aquí, viva, respirando el mismo aire helado que yo, y mirándome como si yo fuera un insecto interesante que acababa de entrar en su territorio. Me puse pálido, lo sentí en la cara.
La sangre se me bajó de golpe, las manos me temblaron dentro de los bolsillos. No era solo miedo, era el tipo de pánico que te hace entender que estás donde las reglas normales no aplican. Viudam no mataba por placer, mataba por eficiencia. Y si estabas en su camino, simplemente desaparecías. Ella no dijo nada al principio, solo me observó, con esa calma que precede a las peores tormentas que la que había afuera. Luego habló, voz baja, con un acento que no pertenecía del todo a esta ciudad. ¿El paquete? No era una pregunta, era una orden envuelta en terciopelo. Tragué saliva, mis manos temblorosas subieron a la mochila, la abrí despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera detonar algo. Saqué la caja de madera oscura, todavía ligera, y la deposité sobre la mesa con un golpe sordo. Ella no se movió para tocarla de inmediato, sus ojos amarillos bajaron a la caja un segundo, luego volvieron a mí. Cuéntame cómo fue. Mi voz salió casi congelada, entrecortada. Simplemente, la tomé del suelo, en el callejón detrás de la aduana vieja, como me indicó Darius, estaba ahí, sola, la levanté y corrí. Había gente siguiéndome, 4 al principio, uno más persistente después. Me persiguieron por los techos, por Puerto Olvidado. Los perdí en la plaza del mercado nocturno, entre la gente, luego caminé hasta aquí. Ella inclinó la cabeza ligeramente, como si evaluara cada palabra en una balanza invisible. ¿Eso es todo? Asentí rápido, demasiado rápido. Sí, eso es todo. No mencioné los susurros que escuché cuando tomé la caja por primera vez, ni cómo se habían intensificado cuando me acercaba a ella, ni cómo ahora, en este sótano, habían callado por completo, como si lo que estuviera dentro de la caja simplemente se hubiera apagado. Sentía que decirlo en voz alta sería como invitar a algo peor a la conversación, y ya había suficiente oscuridad en este lugar. Viudam se quedó callada un momento largo, luego extendió una mano enguantada y rozó la tapa de la caja con la yema de los dedos. No la abrió, solo la tocó, como quien acaricia a un animal dormido. Bien, ¿has cumplido? ¿Por ahora? Se levantó con una gracia felina, la silla ni siquiera chirrió, caminó alrededor de la mesa hasta quedar frente a mí, a 1 metro de distancia. No eres de los que preguntan demasiado, ¿verdad? No, señora. Buena respuesta. Una sonrisa mínima curvó sus labios, metió la mano en el bolsillo interior de la chaqueta y sacó un sobre grueso sellado con cera negra, lo dejó sobre la mesa junto a la caja. Tu pago, y un consejo gratis. Olvídate de esta noche, olvídate de la caja, olvídate de mí. Si me mencionas en algún lugar, créeme, estaré allí para recordarte que los fantasmas no hablan. Asentí, más asustado que nunca. No pude hacer otra cosa. Ella tomó la caja con una mano, como si nada, y se dirigió hacia una puerta lateral que no había visto antes, oculta en la pared de ladrillo. Antes de abrirla, se detuvo y me miró por encima del hombro. Dile a Darius que la deuda está saldada, y que la próxima vez elija mejor a sus mensajeros. Tú no te ves como alguien que pueda pelear si la situación lo amerita. La puerta se abrió sin sonido, entró, se cerró, silencio. Los hombres de gabardina aparecieron de nuevo en el umbral de las escaleras. No dijeron nada, solo me indicaron con un gesto que subiera. Salí del sótano con las piernas temblando, el sobre en el bolsillo interior de la sudadera, el corazón latiendo como si aún estuviera corriendo por los tejados. Arriba, Darius seguía en la misma mesa, me miró cuando pasé. ¿Todo bien, viejo? No respondí, solo seguí caminando hacia la puerta principal. Afuera, la lluvia había parado, la niebla seguía espesa, la luna seguía mirando, pero ahora sabía que algunas cosas peores que las sectas en Nuevo Anochecer pueden vuelar a la muerte con tanta facilidad, y que una de ellas acababa de dejarme vivo. Por ahora, el frío de la noche calaba hasta mis huesos a pesar de que la lluvia había parado por completo. La niebla seguía espesa, envolviendo el bulevar en un velo gris que hacía que las farolas parecieran faros lejanos en alta mar. Me detuve justo afuera de la puerta de vaivén, apoyado contra la pared húmeda de madera, y respiré hondo. 1 vez, 2, 3. El aire olía a sal, a humo de cigarrillo viejo y a algo metálico que se me pegaba en la garganta. Cerré los ojos un segundo. ¿Soy acaso el único sujeto en esta ciudad que ha visto a la muerte de diferentes maneras? El sectario en los tejados, con esa perseverancia inhumana, corriendo como si el cansancio no existiera para él.
Y ahora la viuda de medianoche, viva, sentada frente a mí como si la muerte fuera solo un disfraz que se quita cuando le conviene. Dos caras de lo mismo, una que persigue, otra que espera, y yo en medio, mensajero accidental, todavía respirando. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el frío, sentí una mano en el hombro, firme, pero no agresiva. Darius había salido detrás de mí, cigarrillo nuevo entre los labios, gabardina negra abierta sobre la camiseta ajustada y ese chaleco de cuero. Su voz era la de siempre, relajada, casi juguetona, como si nada de lo que acababa de pasar en el sótano fuera gran cosa. Ey, no te quedes aquí como estatua bajo la niebla, vas a pillar una pulmonía o algo peor. Ven adentro. Vamos, no es momento de filosofar afuera. Adentro por lo menos está caliente, hay bebida y hay un amigo que no quiere verte hecho mierda. Entra. No respondí de inmediato, solo miré la calle vacía, la luna borrosa detrás de la niebla, el reflejo de las luces en los charcos. Darius apretó un poco el hombro. Me dejé llevar, no porque quisiera, sino porque no tenía fuerzas para resistirme. Volví a empujar la puerta de vaivén. El calor del bar me envolvió como una manta pesada. Jazz suave, humo flotando en capas, el murmullo bajo de conversaciones que nadie escuchaba del todo. Me senté en la misma silla de antes. El oscuro y tormentoso seguía ahí, intacto, el hielo negro ya medio derretido, pero el líquido todavía girando lento en el vaso. Lo miré un segundo, luego lo tomé, di un trago largo, el ron quemó al bajar, el café amargo se mezcló con algo dulce y especiado que me calentó el pecho. No era para olvidar del todo, eso era imposible, pero sí para adormecer los bordes afilados de la noche. Darius se sentó frente a mí otra vez. Oye, te conté que ayer en el gym casi me rompo la cara con una barra. El tipo que me cuidaba estaba más distraído mirando el culo de una morra que pesaba en la máquina de al lado. Casi me cae encima todo el peso. Menos mal que tengo reflejos de gato, o de rata, según se mire. Lo escuché a medias. Asentí cuando tocaba, sonreí un poco cuando parecía que debía. El alcohol empezaba a hacer efecto. No borraba las imágenes de Viudam tocando la caja y esos ojos amarillos absorbiendo la luz, pero las alejaba un par de pasos. Después de un rato, cuando el vaso ya iba por la mitad y el calor me había subido a la cabeza, miré el bolsillo interior de la sudadera. El sobre seguía ahí, sellado con cera negra. Lo saqué despacio, lo puse sobre la mesa entre los dos. ¿Y eso? Así, la paga por el trabajo. Venga, ábrelo, no muerde. Darius arqueó una ceja. Me quedé callado, solo rasgué la cera con el dedo. Dentro había un fajo de billetes, no de a 100, no de a 500, de a 1000, muchos. Conté rápido, con las manos todavía temblorosas. 20.000 rioles. Levanté la vista hacia Darius. Él solo sonrió, esa sonrisa ladeada que usaba cuando sabía algo que yo no. Parece ser que no repararon en gastos con tu trabajo de esta noche. Te dije que era buen dinero, ¿no? Solo que salió un poco mejor de lo planeado. No respondí de inmediato, solo miré los billetes, luego a él, luego al vaso casi vacío. 20.000, suficiente para pagar la renta atrasada, comprar comida decente para Rayo y para mí durante meses, quizás hasta para comprarme algo de provecho. Era suficiente para sentir que la noche había valido algo, pero también suficiente para recordarme que acababa de hacer un encargo para alguien quien se supone está muerta. Salud, filósofo, por las noches que terminan con dinero en el bolsillo y no con un hoyo en la cabeza. Darius levantó su vaso, brindé sin entusiasmo, el líquido bajó otra vez, quemando menos esta vez, pero el sabor amargo no se iba, ni los susurros, no de la caja sino de lo que me dijo Viudam, seguían resonando bajo en algún rincón de mi cabeza. Darius pagó la cuenta con un billete grande que sacó del bolsillo como si fuera cambio suelto, se puso la gabardina y me hizo un gesto con la cabeza hacia la salida mientras me daba palmadas en el hombro. Lo miraba de reojo preguntándome qué tanto debió haber visto para estar tan calmado y relajado después de tratar un asunto como este. Respiré lentamente mientras me levantaba de mi asiento y procedía a seguirlo. No tuve fuerzas ni para discutir. Salimos al bulevar, la niebla seguía espesa, pero la lluvia ya era solo un recuerdo húmedo en el aire. La gente ya se había ido de este lugar, dándole un aspecto un poco fantasmal. Darius se acercó a una moto negra estacionada bajo un farol. Un modelo, Yamaha vieja, pero bien cuidada, con el escape cromado brillando bajo la luz ámbar. Me tendió un casco que sacó del compartimento trasero. Póntelo.
No quiero que termines la noche en el hospital porque te voló la cabeza un poste. Me subí atrás. Él arrancó con un rugido bajo que se perdió en la niebla. El viento frío me golpeaba mientras cruzábamos el bulevar, doblábamos por avenidas secundarias y bajábamos hacia Puerto Niebla. En todo ese momento solo alcancé a realizar una pregunta, una que en verdad necesitaba responder para sentir que no estaba trayendo nada peligroso a mi hogar. Darius, dime por favor que esos sujetos no van a buscarme después de esto. ¿Qué sujetos? ¿Tú sabes qué sujetos? Tranquilo, vas a estar bien, esto solo fue cosa de una sola noche. No seguí con la charla, me hubiera gustado hacerlo pero realmente me sentía cansado. El motor siguió sonando, el zumbido de los neumáticos sobre el asfalto mojado y el ocasional claxon lejano de algún auto perdido en la ciudad nocturna. ¿Llegamos, filósofo? Asentí, bajándome con las piernas entumecidas. Gracias, Darius, por todo. Descansa, mañana hablamos, ¿de acuerdo? Él mostró esa sonrisa suya, mitad broma, mitad algo más serio. Arrancó de nuevo y se perdió en la niebla, el ronroneo del motor apagándose poco a poco hasta que solo quedó el silencio de la colonia. Subí las escaleras sin prestar atención a nada. El foco del tercer piso parpadeaba como siempre, la señora del incienso tenía la puerta entreabierta y un olor dulzón se escapaba, pero no miré, solo subí, peldaño tras peldaño, con el cuerpo pesado como si llevara piedras en los bolsillos. Había sido un día horrible, desvelarme hasta las 3 de la madrugada estudiando para el examen, correr bajo la lluvia como si el mundo se acabara, pasar la tarde con luz en la cooperativa sintiendo que algo se arreglaba por fin, y luego el encargo, la persecución, la viuda, los 20.000 que quemaban en mi bolsillo como dinero maldito. Abrí la puerta del departamento con la llave temblorosa, cerré con seguro, 2 vueltas, el clic sonó definitivo, Rayo levantó la cabeza desde el sillón, maulló bajito, como preguntando dónde había estado. Caminé hacia él, me quité los tenis empapados sin agacharme del todo y me dejé caer de lado sobre el sofá. El gato se acercó de inmediato, se acurrucó contra mi pecho y empezó a ronronear fuerte, vibrando contra mi esternón. Cerré los ojos, el cansancio me tragó entero. El reloj marcaba la 1:17 de la madrugada, me quedé quieto, mirando el techo agrietado, cerré por un rato los ojos, Rayo maulló bajito, acomodándose mejor, y por primera vez en toda la semana, me permití estar en calma de verdad. Aunque supiera que, al levantarme, la vida seguiría esperándome. Honestamente, me sorprende que alguien como él haya logrado lo que muchos fallaron tan miserablemente. El destino trabaja de formas misteriosas. Mi madame. Lo sé. Es por eso que sigues a mi lado. Mi pequeña daga. ¿Quiere que me asegure de que él no hable? No. En caso de necesitar una herramienta impregnada en suerte, me gustaría disponer de esta. Lo que sí quiero es que sigas a Darius y a ese chico. Averigua dónde viven y con quiénes viven. Entendido. Aprendiz, ve con él. Aún tienes que aprender mucho de hacha.
Sí, mi señora. Ya podemos irnos, siervo. Más te vale que me llames para algo importante. Estoy en medio de algo muy jodido. Se nota. Creo que perdiste esto. Pero que... ¿Cómo es que tú? Los muertos podemos tenerlo todo. Tarde o temprano. Como sea. En un minuto te mandaré la dirección de a dónde es que debes entregarme eso. No soy un perro al cual le puedas decir que te traiga las cosas. Si lo tengo es por algo. No tienes idea de lo importante que es esa caja. Tercera. Y tú no sabes cómo negociar. Segundo. Llevaré la caja a la zona de reunión y será allí donde hablaremos sobre qué tanto la quieres de vuelta. Tienes muchas agallas. Yudan. Más que tu predecesor. Debo decir. Adiós, Guillón. Imbécil. Siervo. ¿Podrías colocar las noticias? Canal 23. Necesito saber qué es lo que nuestro buen amigo, el fiscal, está diciendo acerca de la situación de nuestra hermosa ciudad. Nos encontramos en las oficinas del Departamento de la Fiscalía de Seguridad de Nuevo Anochecer, donde el fiscal del distrito nos dará unas palabras. Señor Brandt, ¿qué nos puede decir sobre la creciente actividad de estos grupos ocultistas? No hay nada que temer. El comisionado Gaur y yo estamos trabajando hombro con hombro para poner fin a esta situación. Las actividades de estos grupos religiosos serán detenidas tan pronto demos con sus líderes. Lo siento, la lluvia afecta con la señal de radio. No he podido solucionarlo. No te preocupes. Escuche lo que quería escuchar. Miedo. Y Quinto también debió escuchar lo mismo que yo. La próxima vez nos veamos tendré mucho con qué negociar con él. Hey. ¿Qué tal? Si estás viendo esto, es porque terminaste de ver el primer capítulo de mi proyecto de audioserie. Gracias por darle una oportunidad. Siempre quise escribir una de estas historias y... bueno, al final lo hice. Espero lo hayas disfrutado. Para los curiosos. Sí, en efecto es una historia de apocalipsis zombie. Solo que decidí mezclarlo con otro subgénero. Si continúas viendo esta historia en algún momento, te darás cuenta de algunas referencias a otras audioseries. Lo que me recuerda. Este canal está aliado con la Biblioteca de las Audioseries y la Provincia Estatal de los Guapayasos. Si en algún momento quieres charlar más directamente conmigo, tal vez debas considerar unirte a dichas comunidades. Sin más que decir, me despido. Hay otra cosa. No te olvides de comentar, dar like y compartir. Nos vemos.